Las comillas. Las comillas son recursos ortográficos que establecen cierta distancia entre el autor de un escrito y las palabras que utiliza en cada segmento entrecomillado, o permiten ofrecer fielmente los pensamientos de otras personas, sin mezclarlos con los pensamientos propios del autor, o dejan constancia de que el segmento entrecomillado constituye el discurso de otra persona, y por tanto sirven para indicar que el autor no es responsable de las palabras y el mensaje que contienen. Cotidianamente utilizamos tres tipos de diferentes comillas. Una de ellas es las comillas angulares, también llamadas latinas o españolas. El otro tipo de comillas son las comillas inglesas. Y por último, las comillas simples. Se recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares, reservando los otros tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. Al organizar distintos tipos de comillas conviene seguir el siguiente esquema. Así lo expresó en el claustro los alumnos comentaron, entre ellos: vaya rollo que nos ha soltado la profesora. En este caso, los dos tipos de entre comillas van variando de acuerdo a la conversación y al ejemplo que ustedes pueden observar. ¿Para qué debemos usar las comillas? Para enmarcar la reproducción de citas textuales. Ejemplo de ello, como decía Nietzsche, toda convicción es una cárcel. Si intercalamos un comentario del transcriptor de la cita, debemos enmarcarlo entre rayas, paréntesis, guión o los tres puntos, guión y cierre, sin necesidad de cerrar las comillas para volverlas a después del inciso. Comillas, resulta gratificante comprobar, guión, recordó la ponente, guión, que el interés por mejorar la convivencia se mantiene intacto a pesar de las dificultades, cierro comillas. Si el texto que se produce consta de varios párrafos, antes era costumbre colocar comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos, salvo, claro está, en el primero que se inicia con comillas y de apertura. Ejemplo, dice Rafael Lapesa en su obra histórica de la lengua española a propósito de los germanos, que dice entre comillas: en el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, guión, vándalos, suevos y alanos, guión, atravesaba el Pirineo y caía sobre España, guión, y se cierran comillas. Abre comillas. Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesando desde el Rin y el Danubio, cierro comillas. Hoy en día, en cambio, lo normal es reproducir la cita consagrada respecto al resto del texto y generalmente en un cuerpo menor. En ese caso ya no son necesarias las comillas. Ejemplo, dice Rafael Lapesa en su obra histórica de la lengua española a propósito de los germanos: en el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, vándalos, suevos y alanos, guión, atravesaba el Pirineo y caía sobre España. Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesando desde el Rin y el Danubio. Para reproducir palabras textuales que se han utilizado dentro de un enunciado en estilo indirecto, comillas, el presidente de la Unión Mundial de Ciegos, las siglas, Anne Johannes Holt, ha dicho sentirse, entre comillas, muy impresionado con lo que la OMS hace por las personas ciegas y discapacitadas visuales en España y Latinoamérica, cierro comillas. Paréntesis, F, 3 de junio 2013, cierro comillas. Este recurso es válido siempre y cuando se respete en cada caso la adecuada correlación de tiempos verbales o la necesidad de modificar determinados pronombres o adverbios. Por ejemplo, no sería aceptable un enunciado como el siguiente: el jefe del personal nos aconsejó que, abro comillas, no entreguéis el documento fuera del plazo, cierro comillas. En este caso, la oración debe de comenzar, o el guión, las comillas, en este caso, deben de iniciar cuando se inicia la oración o la frase.